Recordarán ustedes que recientemente estuvimos hablando sobre el Padre Pío y esa excepcional capacidad que poseía para aparecerse en dos o varios sitios a la vez, lo que llaman pues el fenómeno de la bilocación, y que inclusive en su momento le generó a él tremendos problemas, pues porque la Santa Sede no quería aceptar que en efecto él pudiera ser visto en dos o tres sitios al mismo tiempo, a pesar de una inmensa cantidad de testimonios que, entre otras cosas, a la hora de su proceso de beatificación primero y luego de su proceso para la santificación, fueron quizás de los grandes obstáculos que tuvieron quienes estaban propugnando por la causa o estaban defendiendo la causa, porque se afirmaba que esto no era un fenómeno que pudiera en sí mismo indicar el grado de santidad que podría poseer el Padre Pío. Pero con todo ello se tuvieron que inclinar ante las evidencias y formó además pues parte de ese proceso de beatificación primero y luego de santificación posteriormente. Pero que no se crea que esto es exclusivo, aunque volveremos más adelante con otros santos, pero esto no es exclusivo de los que se suponen son santos. Hay un caso bien interesante porque en la época de la posguerra, cuando se empezó a desarrollar la famosa Guerra Fría, que era pues el pulso que mantenían las dos grandes potencias, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética, por la hegemonía en el mundo, y que inclusive se habían repartido el planeta en dos órbitas, la una imperialista y la otra comunista, o la una capitalista y la otra comunista, pues entonces, en vista de que ambos poseían el poder atómico, y que ese poder a su vez se convertía como en la balanza que equilibraba los dos poderes, porque ninguno de los dos se atrevía a pasar de la raya, porque inmediatamente el otro respondería con una bomba atómica, y eso fue un frágil equilibrio, pero bueno, al final de cuentas fue un equilibrio que mantuvo al mundo en el filo de la confrontación nuclear, pero pudimos salvar ese escollo, y hoy afortunadamente, pues aunque hay muchos países que poseen bomba atómica, ya existe una conciencia mucho más abierta y profunda en torno a la necesidad justamente de mantener ese equilibrio. Pues bien, ellos se dieron a la tarea de, para poder determinar qué era lo que poseía el otro, desarrollar lo que en un momento ellos denominaron también armas psíquicas, y empezaron a utilizar personas con dotes y poderes excepcionales en diferentes sentidos, que en un momento dado podrían servirles para sus intereses en labores de espionaje. Uno de ellos era un individuo llamado Ingo Schwan, que era un medium, y siendo un hombre evidentemente mundano y con una vida, querámoslo, disipada, de todas maneras poseía unos poderes excepcionales, y entonces la CIA lo contrató para hacer con él una serie de experimentos y determinar con ello qué tan eficiente podría ser la labor de un espía psíquico. Entre los experimentos que hicieron hubo uno que fue muy relevante y que en su momento sorprendió a la gente de la CIA, y aunque trascendió al mundo muchísimos años después, de todas formas les dio pie a los gringos para determinar que en efecto era posible poseer espías psíquicos. Y cuando el mundo se enteró, pues lógicamente que eso causó sensación y asombro. Pues este Ingo Schwan se le sometió en condiciones muy controladas y dentro de un laboratorio a prueba de todo. Como él decía que tenía el poder de bilocarse, es decir, de aparecer, o el don de ubicuidad, pues, de aparecer en varios sitios al mismo tiempo, pues resulta que le pidieron que hiciera una inspección a una base que tenían los norteamericanos en un determinado sitio. Resulta que esta base, en ese determinado sitio, no era otro que el Pacífico Sur, y después de darle algunas coordenadas, él, que nunca había salido de allí, de Estados Unidos, que no tenía por qué conocer el Pacífico Sur, que además se le había hecho un seguimiento a su vida y se sabía dónde había estado, dónde había ido, dónde no había ido, y no se registraba ninguna presencia de él en el Pacífico Sur. Pues resulta que él logró describir esta base con pelos y señales, una base que estaba por los lados de Vanuatu, en el Pacífico Sur, y la describió con pelos y señales, después de concentrarse y con la condición de que quienes estaban en esta base de las fuerzas norteamericanas lo vieron un individuo extraño. A ellos nunca les comentaron en qué consistía el experimento ni nada, sino que en un momento dado vieron aparecer un individuo con una vestimenta de civil y muy extraña para la zona, y le intimaron para que se detuviera, y él siguió como si nada hubiera ocurrido, y en un momento determinado, después de pasear por la base, y estos sorprendidos porque además no atendía al alto que le intimaban pues los soldados,
y algunos que se le acercaban intentaban hablar con él y él pasaba por encima sin verlos. Entonces lo dejaron recorrer un poco más y de pronto se les esfumó en el aire. Pero él vino y describió todas las características importantes de esta base. Pues bien, listo entonces para dar un siguiente paso. Era la época en que los norteamericanos usaban ya el U-2, aquel famoso avión espía, que podía volar a 22 kilómetros de altura y podía tomar fotografías de 1 metro cuadrado con un acercamiento extraordinario, es decir, que se podría determinar hasta la textura de la tierra, y que si tomaba la cara de un individuo podía, bueno, y ahora está pues muchísimo más avanzado, podía determinar inclusive cuánto tiempo llevaba sin afeitarse. Como ellos ya conocían las principales bases de la Unión Soviética, un avión de estas características, del mismo tipo en el que cayó Gary Francis Power en 1960, en mayo de 1960, que fue derribado en la Unión Soviética y hubo un escándalo impresionante y estuvieron también a punto de agarrarse de las mechas otra vez Estados Unidos y la Unión Soviética, pues uno de estos aviones, un U-2, había sobrevolado una base que estaba situada en la isla de Kerguelen, que es en el círculo polar, cerca del círculo polar antártico, en el Océano Índico. Resulta que ellos tenían visualizada la base, sabían todo. Y le pidieron a Ingo Schwan que él fuera a esa base. Le dieron unas coordenadas y le dijeron, bueno, necesitamos que usted vaya a esta base. Pues resulta que este Ingo Schwan se concentró, y recordemos lo que estábamos contando hace un instante, que los norteamericanos tenían más o menos una foto con las características de la base. Obviamente a él no se la habían mostrado. Era algo que había pasado por muy pocas manos, y eso que en el alto gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera la gente más escogida del ejército, de las Fuerzas Armadas, tenían algunos datos sobre esta base, sino un grupo supremamente escogido y de la CIA. Y entonces le dieron unas coordenadas. Pues resulta que él, después de concentrarse, empezó a describir la isla de una manera tan, bueno, no le pongamos calificativos así como sobrecogedores, pero sí de una manera asombrosa. Describió la isla, que era de un suelo rocoso provista de varios edificios idénticos. Uno de ellos era de color naranja, el otro, y este se encontraba junto a 2 bloques blancos, en los cuales había además enormes tanques, y lo describió todo perfecto. Pues al ser comparado lo que él había descrito con lo que había en la foto, era ni que le hubiesen entregado la foto y él estuviera narrando o describiendo lo que veía en la foto. Pero más allá de esto, fue lo que ocurrió posteriormente entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Resulta que los rusos, ya para entonces había una comunicación directa entre los dos gobiernos, aunque no existía el famoso teléfono rojo, pero sí existía una comunicación directa entre los dos gobiernos. Pues se pusieron en contacto los dos gobiernos, y la Unión Soviética le hacía el reclamo a Estados Unidos, pues porque estaba vestido a la usanza de los norteamericanos, pues con su saco, su corbata y todas estas cosas, pero obviamente que, si bien es cierto, en ambos países usan el cachaco que llaman, hay algunas características que identifican a una persona que procede de un país o de otro. Pues resulta que lo vieron allí. Inmediatamente ellos se comunicaron con el gobierno de los Estados Unidos y le hicieron el reclamo de que quién era ese individuo que había entrado en la base, que cómo había llegado allí, y hubo hasta un incidente diplomático al respecto, porque Estados Unidos lo negaba, era apenas lógico, lo negaba. Pues resulta que los rusos tenían suficiente información también sobre los norteamericanos y sabían quién era Ingo Schwan, y tenían su hoja de vida, y le mandaron la foto a los norteamericanos. Este es el individuo que vimos en esta isla, y no pudimos detenerlo porque se nos desapareció. ¿Cómo hicieron ustedes para mandarlo aquí? Pues era el mismo Ingo Schwan, que en ese laboratorio secreto de la CIA en Estados Unidos describía con pelos y señales la isla y sus instalaciones. Naturalmente que este experimento lo mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Al parecer Schwan posteriormente cayó en las garras del alcoholismo, y de ahí en adelante le fue muy difícil volver a concentrarse y tratar de ser más preciso en los datos y en los experimentos, y tuvieron que desecharlo, pues porque ya no era de interés para la CIA. Entonces lo sacaron por la puerta de atrás y nunca más se supo de este señor Ingo Schwan. Pero así como él, parece que utilizaron a otros tantos, y en otros aspectos, porque no es solamente el don de la ubicuidad, aunque aquí valdría relatar también otro caso que me parece bien interesante, y este sí en el seno de la iglesia. Resulta que había una monja llamada Sor María Jesús de Ágreda, y resulta que ella había nacido en el siglo XVII, y entre 1620 y 1623
parece que fue el periodo de mayor actividad, efectuó una serie de bilocaciones que dejaron a todo el mundo pasmado. Y no eran bilocaciones de cualquier tipo, sino bilocaciones que se hacían de continente a continente. Pero ya les seguiré contando sobre esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Como decíamos, esta Sor María Jesús de Ágreda había nacido en el siglo XVII, y entre 1620 y 1623 se hizo un registro de todo lo que ella hizo en esta época, un registro que por demás lo escribió ella y que quedó pues en su convento, y se dejó ver a más de 10.000 kilómetros de distancia de su monasterio de clausura, pues se apareció en Nuevo México, en Arizona y en Texas. Hay un padre que también narraba esto, el padre Custodio. En 1629 estuvo evangelizando a los indios de esta región, y cuando él llegó allí, pues resulta que los indios le decían al padre que se querían bautizar, y que pues hablaron de Jesús, hablaron de la cruz, hablaron de la religión católica, y por allí todavía no había llegado nadie procedente de Europa. Por lo tanto, ellos, ¿cómo podían saber sobre la religión cristiana, sobre Jesús, sobre la cruz y demás, cuando ellos, hasta allí no había llegado ningún evangelizador, ningún cura, nada? Pues de acuerdo con el relato del padre Custodio, los indios decían que sabían de esto, lo conocían y que estaban convencidos, porque la Dama Azul había estado viviendo entre ellos durante un buen tiempo y que les había enseñado todos los rudimentos de la religión cristiana. Y tal fue el impacto que causó en el padre Custodio esto, que además le facilitó tanto la labor, que se dice que en cuestión de un año los españoles bautizaron a más de 80.000 indios, y todos admitieron que habían sido advertidos de la llegada de estos evangelizadores y del hombre blanco en general por una mujer de piel clara que les hablaba en su propia lengua. Pues resulta que el padre Custodio vino de regreso a España y se puso a contar lo que había ocurrido. Y esta noticia llegó a oídos de las superioras y de algunas compañeras de Sor María Jesús Ágreda. Y entonces fueron y le contaron al padre Custodio. Aquí hay una monja que cuenta cómo ella ha ido a evangelizar indios, no dijéramos los indios, porque en aquella época todavía no se había acuñado ese término tal como lo conocemos hoy, sino que había acuñado a un pueblo salvaje, que había evangelizado a un pueblo salvaje, que estaba allende los mares. Y resulta que ella describía la región, describía las características de estos nativos, de cómo se vestían, cómo vivían, qué comían, cuáles eran sus deidades principales antes de llegar ella. Y pues que creían que estaba loca. Si a uno le dicen algo como esto, pues lo lógico es que uno dice, no, a mí que me cuenten una de vaqueros. Y entonces, como ella contaba esto delante de las monjas, hubo un momento en que creyeron que ella o estaba loca o estaba poseída. Inclusive, una de sus superiores, una madre superiora o abadesa, muy espantada por lo que estaba ocurriendo, dio por sentado que ella estaba poseída, y fue y la denunció ante la Santa Inquisición. Pues resulta que ella fue llevada a la Santa Inquisición e interrogada en varias oportunidades. Y ella murió pues a una edad muy avanzada, como cuando se dejó ver por allá, es decir, cuando ocurrían todas estas cosas entre 1620 y 1623, pasó muchísimo tiempo. Y las interrogaciones que le hicieron, pues, o las indagatorias, por decirlo de alguna manera, ocurrieron entre 1635 y 1650. Y parece que de tanto en tanto la llevaban a la Inquisición, pero la Inquisición no podía comprobarle nada. Además era una mujer santa. Por donde le buscaran no encontraban nada que indujera a pensar que esta mujer podía tener algún pacto satánico. Era la monja más aconductada, más mística, más entregada a la oración, y por lo tanto pues tuvieron que dejarla tranquila. Pero resulta que ella, entre otras cosas, todo esto lo escribió, y en esos documentos que aún existen, describió cómo era, como decíamos ahora, cómo era esa tierra, cómo eran los indígenas, sus características físicas, qué tipo de vestimenta usaban, qué comían. Y cuando más adelante el mismo padre Custodio retornó a América, en aquella época pues obviamente que no había la fotografía, pero era
aunque entre los religiosos era casi que pecado el que pudieran posar para un retrato, porque se supondría que eso era ni más ni menos una muestra de soberbia. Con el permiso de sus superiores, el padre Custodio mandó a que le hicieran un retrato a María Jesús de Ágreda y volvió a esta tierra en donde ella aparentemente había evangelizado. Y todavía quedaban algunos de los viejos que habían conocido el cristianismo de mano de esta monja. Cuando les mostró el retrato que habían hecho de ella, ellos inmediatamente dijeron que era justamente ella, que era ella la que había ido hasta allá y había estado con ellos muchísimo tiempo. Pues hombre, la monja murió, como decíamos, a edad avanzada, y esta noticia se regó por Europa y obviamente adquirió fama de santa, y los documentos existen, y aunque ella se le inició una causa para su beatificación, parece que hubo sectores interesados en la iglesia en que ella no pudiera llegar a ser santa, y la cosa se quedó de ese tamaño. Pero que se dice que en mucho, pero en mucho, la catequización en América, por lo menos en ese sector, se le debe a la que los nativos denominaron como la Dama Azul. Inclusive se cuenta que ella, en esos viajes, pues en esas bilocaciones, o con su don de ubicuidad, o llamémoslo teletransportación o teleportación, o digámoslo viajes astrales, como se quiera, que aquí pues no cabría considerarlo como tal, un viaje astral, pues dejó aquí en América a algunos de aquellos que ella catequizó, les dejó algunos objetos que llevó de su monasterio. Inclusive ella lo apunta también en sus escritos, y cuando el padre Custodio retornó, le mostraron al padre Custodio que ella había llevado varios rosarios y se los repartió a los indios. Además llevó cálices, el cáliz con el que se hace pues la Eucaristía, llevó varios cálices y se los regaló a los indios. Y se dice que estos lo conservaban, estos objetos, como reliquias, como motivos de veneración, y que posteriormente pues las autoridades eclesiásticas ordenaron que fueran recogidas esas pruebas, por decirlo de alguna manera, y resulta que estas reliquias estuvieron durante muchísimo tiempo en esta comunidad, una comunidad de un sitio que se llama San Antonio de Padua, en Isleta Pueblo, en Nuevo México. Y resulta que allí tuvieron estas reliquias en la capilla durante algún tiempo, y eran veneradas por los lugareños. Pero hubo una revuelta indígena en 1680 contra los españoles, y resulta que los españoles acabaron hasta con el nido de la perra, incluida la iglesia, y desaparecieron estas reliquias, que de existir todavía serían la prueba reina para demostrar que en efecto Sor María Jesús Ágreda había estado aquí en América. Hay una descripción en uno de los textos que ella escribió, que es muy lindo. Y dice ella, esto es textual, en sus memorias dice, que unos ángeles hermosísimos traían una nube y asiento en que me pusieron, estoy leyendo, traían una nube y asiento en que me pusieron. Lleváronme a mi parecer a la región del aire cerca del cielo, donde me dijeron tantas cosas, amonestándome, reprendiéndome por mis faltas y dándome a entender cuán injusta cosa es ofender a Dios. Y sigue anotando que ellos fueron quienes la trajeron a América. Aquí habría que preguntarse entonces si realmente, es decir, si ella dejó rosarios, dejó pruebas físicas, tangibles, como camándulas pues, y algunos cálices, se supone entonces que vino en cuerpo físico, que no se puede hablar de ninguna proyección astral ni nada por el estilo, sino que estuvo en cuerpo físico. Y los nativos decían cómo ella comía, compartía la comida con ellos. Entonces, si nos atenemos a esto, debió existir algún medio físico para transportarla, para traerla. En este caso, pues de creer a lo que ella escribió, hubo algún artilugio aéreo y por alguna, no sé, por medio de cómo, de qué, la trajeron a América. El otro podría llegarse a pensar que es una alucinación, que es un viaje astral, que es un delirio, lo que se quiera. Y cualquiera puede discutirlo. Pero lo que no se puede discutir es que los indios la reconocieron cuando les mostró, el padre Custodio les mostró el retrato de ella. Ellos dijeron que sí, que era ella, Sor María Jesús de Ágreda. Y cuando le mostraron las reliquias que ellos tenían, y eran camándulas españolas, eran cálices hechos en España, porque los nativos de aquí es decir, eran orfebres y eran extraordinarios trabajando el oro. Todos estos pueblos de América
en eso fueron muy especiales. Pero la diferencia radica en que cada pueblo tenía un estilo característico para hacer sus figuras, en este caso precolombinas. Y obviamente que el arte que traían de Europa tenía que ser un arte más depurado desde la perspectiva occidental. Porque si lo miramos desde la perspectiva de los indios, lo depurado era lo que ellos hacían. En uno y otro caso, ambos tenían ya una destreza, un conocimiento y una técnica para hacer sus propias figuras con oro, que uno inmediatamente al verlas, no, esto tiene que ser español y esto tiene que ser americano. Pero ahí estaba el cáliz del que estábamos hablando. Y así como Sor María Jesús Ágreda, pues hay algunos otros casos de personas que han tenido esa capacidad, esa dote o ese poder de aparecerse en algunos sitios al mismo tiempo, en dos o más sitios al mismo tiempo. Pero también hay otro, y aquí se podría llegar a pensar, si Sor María Jesús Ágreda, en un momento dado, y esto es muy descabellado, lo sostenían algunos, pues uno ahí sí tendría que ser como un poquito escéptico. Decían, hombre, pudo haber hecho ese viaje levitando, pero una levitación de 10.000 kilómetros es como para pensarlo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Colmena ABC y César. Y suena descabellado, claro. Es apenas comprensible que uno llegue a pensar que alguien podría trasladarse de un continente a otro levitando, pues volando. Pero como recuerdan, hablaba también la misma María Jesús de Ágreda. Ella misma decía que a veces sentía como si estuviera siendo transportada y llevada por unos ángeles y por las nubes, y que la pusieron allí en un asiento y la llevaron a una región cerca del cielo. Pues hombre, si lo miramos desde esa perspectiva, entonces uno podría entender que hubo un desplazamiento físico, pero también es cierto que un desplazamiento físico de tantos kilómetros, de una distancia tan supremamente enorme, sin contar con los medios que hoy se poseen, pues es algo como para pensarlo, es algo utópico. Sin embargo, a la vista de muchos fenómenos que han ocurrido, no solamente en la Iglesia, pero vamos a hablar un poquito de esos fenómenos en la Iglesia. Si han existido personajes ligados a la Iglesia que han logrado desplazarse en el aire, es decir, elevarse en el aire y permanecer en el aire, inclusive suspendidos por varios minutos, y se dice que en algunos casos hasta horas, como se afirma sucedía a San José de Copertino o a la misma Santa Teresa de Jesús, pues entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues hombre, no sería tampoco descabellado llegar a pensar que una persona pudiera desplazarse la distancia que quisiera, independientemente del tiempo, cuánto tiempo se demore o no, que esa sería otra cuestión que habría que observar aquí. Y si en un avión que vuela a más de 900 kilómetros en altura de crucero, cuando va de un continente a otro, se demora 9, 10 horas para llegar, o en cuánto tiempo podría ser una persona de estas características, si nos remitimos a un tiempo físico. Pero al vencer las leyes naturales, pues yo creo que también se podrían vencer las distancias, si no de una manera inmediata, sí por lo menos en un tiempo muy pero muy corto. Y decíamos, la prueba es que tantos santos se han desplazado en el aire, que, pues bueno, queda también ahí la posibilidad de que en efecto con María de Jesús Ágreda, de Ágreda, la monja en cuestión de la que hemos venido hablando, pudiera haber hecho algo parecido para venir hasta América. Y es que mire, hay casos como el de Santa María Magdalena de Pazzi, que cuando caía en un trance místico se elevaba, y entonces lógicamente que al hacerlo y en presencia de sus compañeras de claustro, estas no solamente se asombraban, sino que comenzaban a gritar. Hubo épocas, como ha ocurrido regularmente con este tipo de fenómenos y en distintas épocas de la historia, los protagonistas de fenómenos como estos son considerados en algunas oportunidades posesos, satánicos, o que tienen un pacto con el diablo y eso les permite ganar las alturas o aparecerse en dos o más sitios al mismo tiempo, como el caso del padre Pío, del que hablamos también en programas anteriores. Y entonces las monjas asombradas la miraban a ella en el aire y le gritaban, y ella desde arriba les decía que no la molestaran, que no la importunaran. Y se cuenta que uno de esos sucesos, de los más reconocidos de esta Santa María Magdalena de Pazzi, ocurrió el 3 de mayo de 1592,
ella entró corriendo a la iglesia en un rapto místico, ni veía, ni oía, ni entendía, y podría llegar a suponerse que hasta estaba tomando impulso, y se elevó a una cornisa situada a 8 metros de altura, y arriba en esa cornisa, colgada de esa cornisa, colgado de esa cornisa estaba un crucifijo, y ella llegó hasta el crucifijo, lo besó, lo sostuvo en sus manos, ella suspendida en el aire, como si estuviera colgando del crucifijo. Permaneció así por 2 o 3 minutos, y luego empezó a descender lentamente, y cuando tocó el suelo, estaba sudando a mares, por una parte, y se le arrimaron para preguntarle qué le había ocurrido, y al tocarla, la temperatura de su cuerpo era tan alta que inmediatamente quienes la tocaron tuvieron que retirar sus manos de las manos de la santa. Después de este evento, ocurrido el 3 de mayo de 1592, se sucedieron muchos otros, no tan espectaculares como este, y también a la hora de la verdad ya sus compañeras, las monjas, probablemente se acostumbraron a verla levitar, y por lo tanto dejó de ser un fenómeno para ellas extraordinario en sí mismo por vencer la ley de la gravedad, pero no extraordinario para ellas porque se acostumbraron a verlo, cuando esta monja le daba por elevarse. Justo en ese siglo, también siglo XVI, vivió otro santo en Italia llamado San Felipe de Neri, que a pesar de su edad muy avanzada, y además era un hombre supremamente delgado por el régimen que llevaba, era un monje que era muy dado pues a expiar sus culpas, es decir, a ayunar, a sacrificarse, a flagelarse en ocasiones, y comía muy pero muy poco. Y cuentan de él que aún en los inviernos más crudos, las ventanas o la ventana de su cuarto, de su celda, permanecía abierta, y él afirmaba que sentía un calor impresionante, y al tocarlo, ese calor, es decir, quien lo tocara también tenía que retirar rápidamente la mano de su contacto, y aún decían quienes lo conocieron, que al entrar a su celda, parecía como si ésta tuviera calefacción en inviernos rigurosos. Y también en más de una oportunidad a San Felipe Neri se le vio levitar, se le vio levantarse del piso. Y en alguna ocasión inclusive le tomaron la mano para tratar de bajarlo, y se podría decir que era tal la fuerza con la que ascendía que casi eleva al fraile que estaba tratando de bajarlo, y él sin hacer ninguna fuerza y mucho más siendo tan delgado, como decíamos. Y fueron a contarle pues a las jerarquías religiosas sobre este fenómeno, y vino un cardenal enviado por el Papa, el cardenal Crescenzi, y comprobó que cuando le tomaba la mano tenía que retirarla de inmediato, pero además de esto le transmitía el calor a la persona que lo tocaba, y la persona parecía que se hubiese incendiado por dentro, y él afirmaba que padecía un calor, es decir, que se sentía supremamente caliente por dentro, especialmente en la garganta, y que cuando esto ocurría, cuando se le calentaba la garganta y empezaba a sentir sed, ya era como el primer anuncio de que iba a empezar a levitar. Y en efecto, siempre que le ocurría esto, él decía, tengo un calor enorme en la garganta, y en cuestión de instantes empezaba a levitar. Y se podía levantar varios metros y permanecer suspendido en el aire también por un tiempo pues indeterminado que, a juicio de los observadores, era eterno, pero que no deberían haber pasado de 2, 3, a lo sumo 5 minutos, pero levitaba San Felipe Neri. Y San Felipe Neri durante mucho tiempo trató de mantener en secreto esto, sin embargo pues eso trascendió, y lógicamente que eso le trajo enormes problemas. Y hubo otra santa que se llamaba Santa Catalina de Génova, que era hija del virrey de Nápoles en aquella época, fue contemporánea de Nicolás Maquiavelo, o sea, ese fue en el siglo XVI. Y cuenta que sufría, es decir, sentía ardor en todo el cuerpo, y cuando le ocurría esto empezaba a sumirse en un trance místico y empezaba a levitar, y sentía un calor tan impresionante que en algunas oportunidades ella pidió inclusive que le echaran agua encima, teniendo el hábito. Y cuentan algunos de los testigos que le echaban el agua y de su piel o de su cuerpo empezaba a salir algo como vapor. De hecho, pues no era algo, sino que era vapor de agua, y este vapor de agua, justamente el agua adquiría ese estado
precisamente por la altísima temperatura que esta Santa Catalina de Génova sentía cuando empezaba a levitar. Y en otras oportunidades dicen que no resistía ni aún el contacto de su propia ropa, y que se cuenta que en algunas oportunidades alguna parte de su hábito, especialmente por los lados de los codos, se quitaba ella el hábito para llevarlo pues a lavar, y se veía el hábito chamuscado justamente ahí. Y como esto también el caso de la venerable Serafina de Dios, una religiosa que vivía en el convento de las Carmelitas de Capri en el siglo XVII, siglo XVIII, 1699, que cuando se arrodillaba para rezar, de su rostro empezaba a emanar una luz brillantísima, y sus ojos también se volvían casi que incandescentes, pero no era esa incandescencia amarillenta, sino que era más bien blanca. Y en alguna oportunidad, pues obviamente que quienes la observaban llegaron a pensar que no era otra cosa que una manifestación del demonio. Y con ella creo que se iba más allá. Si alguien la tocaba, se quemaba. Cuentan de alguna compañera que en un trance de estos, tratando de sacarla de ese trance, la tocó, y la parte de su cuerpo que tuvo contacto con la mano de ella, en ese sitio apareció una ampolla. Y aún en inviernos crudos, esta Serafina de Dios tenía esa temperatura tan alta, y cuando iba a empezar a levitar, primero justamente se le iba elevando gradualmente la temperatura del cuerpo, y luego de descender también no solo estaba exhausta, sino que también sudaba a mares, irradiaba esa luz de la que veníamos hablando, y quemaba a quien estuviera en contacto con ella. Y decía que la consumía un fuego interior, que ella sentía que le hervía la sangre. Se cuenta de esta Serafina de Dios que murió pues en su celda y a avanzada edad, y 24 horas después de su muerte conservaba en el cuerpo tal calor que quien pusiese su mano sobre ese cuerpo, supuestamente inerte, rígido, y por tanto debería estar frío, y resulta que tenía que retirar la mano inmediatamente porque daba la sensación de quemarse al contacto con la piel de esta monja que llevaba 24 horas muerta. Un suceso pero bien interesante y bien extraño. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Ahora de pasada estuvimos mencionando a Santa Teresa de Jesús. Es quizás considerada la santa más grande de España, pues por lo menos en lo que compete a su nacionalidad, y es una de las santas más prestigiosas de la Iglesia. Pues resulta que Santa Teresa de Jesús vivía naturalmente en un convento, fue una escritora maravillosa, de las plumas más respetadas y reconocidas de la lengua española. Y resulta que ella también de pronto se sumergía en unos, dijéramos, los trances místicos o raptos místicos que llaman, y no había quien la sacara de allí, y tenía como característica también el que sentía que le hervía la sangre, y de ella emanaba una temperatura que quienes estuvieran cerca de ella sentían cómo ella proyectaba ese calor, irradiaba ese calor a quienes la rodeaban. Sin embargo, de ella solamente se empieza a hablar después de que cumplió 40 años, aunque al parecer los fenómenos que ella protagonizaba sucedían desde que ella era muy joven. Lo que pasa es que en su convento, tal vez por preservarla también frente a la Inquisición, a la maledicencia y a otras cosas que por envidia muchas veces la gente hace determinadas cosas, parece que se mantuvieron en secreto estos fenómenos. Pero después de los 40 años empezó a surgir la historia de Santa Teresa de Jesús, de cómo ella levitaba, de cómo ella también poseía el don de ubicuidad, y protagonizaba asimismo otro tipo de fenómenos, como era leer la mente de otras personas, algo parecido a lo que le ocurría al Padre Pío. Se cuenta en que en muchas oportunidades pues ella se levantaba, cuando empezaba a orar, parece que le gustaba meterse a la capilla cuando no había nadie allí, y ya las monjas compañeras de ella sabían que iba a ocurrir. Habitualmente la dejaban sola, pero en ocasiones solemnes, en presencia de los fieles que asistían a la misa, ella empezaba a elevarse. Se cuenta que durante una misa que celebraba el obispo Álvaro de Mendoza, recordemos que Teresa de Ávila había nacido en 1515 y murió en 1582. 1515-1582. Y resulta que durante una misa que estaba celebrando el obispo Álvaro de Mendoza,
después de que pasó la elevación, estaba ella arrodillada, en contemplación con la hostia y demás. Cuando llegó el momento de la comunión, el obispo descendió desde el altar y vino a las gradas en las cuales estaban pues arrodilladas todas las monjas, y entre ellas estaba justamente Santa Teresa de Jesús. Y él descendió seguido por los que estaban oficiando con él y por los acólitos. Y en el momento de darle la comunión, pues resulta que Teresa de Jesús, dicen, expresaba una cara de felicidad impresionante. Y en el momento en que recibió la hostia, prácticamente se puede decir que se transfiguró. Empezó a salir una luz de su cuerpo y a proyectarla también desde su cara. Que dicen, algunas de estas cosas también pues uno tendría que tomarlas con pinzas porque pueden ser producto de la exageración de quienes, creyendo firmemente en ella, pretenden magnificar lo que los santos en un momento determinado hacen. Dicen que cuando empezó a irradiar esta luz, hasta el mismo obispo se tuvo que llevar la mano a los ojos porque quedó encandilado, y en ese momento empezó a elevarse. Y se elevó, y se elevó, y se elevó, y se elevó, y todos mirando hacia arriba, y llegó un momento en que se les desapareció de la vista. Nadie vio que hubiera traspuesto el techo, que lo hubiera atravesado, nada. Simplemente se les desapareció. Lógicamente que todos se quedaron, imagínense si se quedarían abismados, y todos mirando hacia arriba a ver qué iba a ocurrir, y aparte de eso pues con miedo de que ella se les hubiera desaparecido por siempre. Y transcurrido un determinado tiempo, dicen, corto por demás, pudieron ser también cuestión de minutos, pero en esto la percepción es muy subjetiva porque depende de quien mira y depende del estado anímico de quien está mirando, y por tanto supeditado a ese estado anímico, para una persona un determinado lapso puede ser muy corto o puede ser muy largo, o para dos personas que ven el mismo evento, para una puede ser un tiempo muy corto y para otra puede ser un tiempo muy largo. Lo cierto del caso es que ella reapareció en la parte superior de la capilla, casi en el techo, y comenzó a descender, y todavía seguía irradiando esa luz. Bajó y bajó lentamente, como si se tratara pues de la hoja de un árbol que va cayendo de una manera muy lenta y pendulando, moviéndose a un lado y hacia otro. No era el caso de esto, sino que utilizo esta figura para significar cómo era de suave el descendimiento de Santa Teresa de Jesús hasta que tocó el suelo. En el momento en que toca el suelo, dos monjas vienen a auxiliarla porque la ven que ella está muy pálida, sigue irradiando esa luz, pero está muy pálida. Y cuando la van a coger, aparte de que la piel de ella estaba demasiado caliente y ellas tuvieron que retirar la mano por ese contacto, también en ese momento de entrar en contacto con ella, sintieron un corrientazo eléctrico, como cuando uno por equivocación coge una cuerda eléctrica de un tomacorriente de estos, que no es elevado el voltaje de ese alambre, y sin embargo le pega a uno la encalambrada y lo pone a trastabillar. Pues le sucedió lo mismo a estas monjas. Naturalmente que cuando el obispo presentó el informe, la jerarquía eclesiástica en principio fue escéptica, pero en vista de que no solo era el informe del obispo, sino de los que habían oficiado con él la misa, otros sacerdotes, más los acólitos, más las compañeras de Teresa de Jesús, cuyo testimonio pues a la luz de la iglesia no era tan válido, porque pues sabían que de alguna manera cualquier testimonio que dieran podría encontrarse viciado, y lo digo entre comillas la palabra viciado, por afecto o por admiración a la santa, y podrían tender entonces ellas a magnificar el hecho. Pero fue tan apabullante el informe que presentó el obispo que la iglesia no tuvo más que aceptar y dar por sentado entonces que en efecto Dios le había concedido unas dotes, unos dones a Teresa de Jesús que difícilmente podría concederle a otras personas. Bueno, aparte ya tenía un gran prestigio, pero ahí pues consolidó ese prestigio. Pero resulta que si vamos a hablar de campeones en esto del levitar, ahorita también mencionamos muy por encima a San José de Cupertino, o Copertino también se le conoce, que vivió en el siglo XVII, justo en el pueblo de Asís, la patria chica de San Francisco. Pues resulta que San José de Cupertino era un hombre supremamente alegre y vital, de un excelente humor, un hombre muy dado a los demás,
que se fue ganando no solamente el respeto, sino también la admiración de todos, y obviamente por su personalidad, pero también por su santidad, y cuentan que este pasaba más en el aire que en el suelo. Se dice que en alguna oportunidad el embajador de España, allá en Italia, llegó también con curiosidad por lo que le habían contado de este San José de Cupertino, y estaban asistiendo ambos a una misa que él no estaba ofreciendo ni celebrando, sino que asistía simplemente a la misa, y el santo se había arrodillado para rezar, y se quedó mirando de manera, dijéramoslo, extática a la Virgen, es decir, se quedó lelo mirando a la Virgen en un momento, y estaba él al lado precisamente del diplomático, y de pronto, sin mediar nada, empezó a elevarse, hasta que se quedó pegado del techo, y ahí básicamente lo detuvo el techo, y se mantuvo en esa posición durante varios minutos, y luego fue descendiendo lentamente otra vez al sitio en que estaba junto al diplomático en cuestión. En otra oportunidad se cuenta que San José de Cupertino se elevó hasta el campanario, estaban como en el atrio es decir, estaban dentro del convento, pero para llegar a la capilla había una especie de patio con su atrio al aire libre, y de pronto se fue elevando y llegó hasta el campanario, y se quedó en el campanario pero suspendido en el aire durante varios minutos, y hay registros escritos de este fenómeno que protagonizó San José de Cupertino. Pero no se crea que esto es exclusivo de la Iglesia. En alguna oportunidad estuvimos hablando aquí de Daniel Douglas Home, considerado uno de los más grandes médiums del siglo XIX, que poseía el don de la bilocación, la clarividencia, que acuérdense, realizaba emisiones de ectoplasma, podía materializar caras, cuerpos, manos, lo que él quisiera podía materializarlo mediante estas emisiones de ectoplasma. Recordemos que el ectoplasma es una especie de vapor que va saliendo de todos los orificios de la persona, pueden salirle por el ombligo, los oídos, la nariz, la boca, por las orejas, y que él, a voluntad, en el caso de Daniel Douglas Home, podía materializar unas manos. En algunas oportunidades frente a Napoleón III materializó un perro, unas manos con una flor que esa mano fue y le entregó a la emperatriz Eugenia de Montijo, le entregó una flor. De eso hablamos en alguna oportunidad. Y por eso decía, no es exclusivo este fenómeno de la Iglesia. Entre los hindúes, o los indios más bien, yo creo que debe ser el término correcto, porque hindú se refiere más a la religión que a la nacionalidad, se cuentan muchísimos casos de yogis, de místicos, de santones, que también simplemente se sientan en posición de loto a meditar y de pronto resultan en el aire, sentados en el aire, y pueden quedar suspendidos durante un tiempo indeterminado. Y hay un caso bien interesante que lo cuenta el consejero británico Edward Smithis, consejero británico en el gobierno de Nepal, que en 1951 vio como un muchacho se levantó medio metro del suelo, pero él estaba meditando y se quedó suspendido a medio metro del suelo por varias horas. Y todo el mundo, y él con mayor razón, más escéptico que todos, metía la mano y pasaba por debajo, y no había ningún truco, no había ni de dónde pudiera pender, es decir, si estuviera colgando de algo, ni que se estuviera apoyando en una base, dijéramos, lo transparente que diera la sensación de invisible. No, él pasaba por debajo. Y así por el estilo, el Maharishi Mahesh Yogi se ponía a meditar con sus prosélitos, pues con sus discípulos, y de pronto resultaba en el aire, y se podía quedar en el aire hasta días enteros, simplemente levitando. Por lo tanto, este es un fenómeno que, si bien es cierto, ha sido controvertido y ha sido también objeto de críticas, porque muchos charlatanes han acudido a él para engañar bobos, para abusar de la credulidad de la gente. No menos cierto es que el fenómeno es un hecho incontrovertible, y en el caso de Daniel Douglas Home hay inclusive fotos, y de algunos yogis de la India también hay fotos que han sido examinadas de todas las formas y no han encontrado un truco. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la mente? Queríamos contarles estas historias y seguramente que volveremos sobre ellas más adelante, porque esto es apasionante. Por ahora, llegamos al término de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por el acompañamiento, a don Octavio Gallo por asistirnos en la parte técnica, y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro tiempo. Caracol Radio, Enigmas del Mundo. Néstor Armando.